Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé qué momento de su vida estará viviendo usted esta cuarentena, pero yo sé que estoy acá. Mi nombre es Hugo Carrasco, soy licenciado de enfermería. Trabajo en la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Griersor. Soy docente y jefe del curso del segundo año de la carrera. Y en esta ocasión me voy a dedicar a explicarles un poco acerca de las afecciones urológicas más importantes que tiene el hombre y sobre todo que se ven con mayor amplitud en los hospitales. Se trata pues de la próstata, la enfermedad de la próstata. ¿Sí? Hablaremos de su función anatómica, hablaremos de sus cirugías, de su tratamiento y sus cuidados de enfermería y su educación luego de su intervención. Pasaremos a la próxima imagen donde mostraremos en dónde se ubica la próstata. Bueno, en esta primera portada que dice cirugía de próstata, se está abriendo la idea de cuántas formas se puede solucionar las afecciones de la próstata, ¿no? De cuántas formas se puede intervenir para extirpar parcial o totalmente la próstata. Y tenemos acá que están las cirugías convencionales, aquellas cirugías que uno le dice a cielo abierto, ¿sí? Que se puede entrar tanto a nivel suprapúbico, a nivel perianal, ¿sí? Están las cirugías por láser, están las cirugías también por laparoscopía, por radiaciones. Y está la que no produce una cicatriz importante externa en la piel, está aquella que se hace a través de un citoscopio que se llama resección transuretral de la próstata. Así que tenemos varias soluciones aparte de la farmacoterapia como para poder prevenir y también para realizar un tratamiento con respecto a la próstata. Pero, ¿dónde está la próstata? Esto me hace recordar a un paciente que venía del campo, que no conocía nunca un hospital, y de repente el médico le había dicho: bueno, usted tiene enferma la próstata, tiene la posibilidad de curarla mediante una cirugía radical o parcial, porque usted tiene una hiperplasia prostática benigna. También podemos hacer una resección transuretral prostática y de esa manera curamos su próstata. Y el paciente se quedó mirando al médico y parece que lo único que escuchó es próstata. Cuando yo me acerqué a él, me dijo en voz baja: doctorcito, ¿dónde está la próstata? Fue muy gracioso, ¿no? Bien, acá podemos apreciar, ¿sí?, la confluencia del sistema reproductor y el sistema urinario, ¿no? Vemos, por ejemplo, los riñones bilateralmente, a ambos lados de la columna, ¿sí? Podemos apreciar también la arteria aorta y su bifurcación, ¿sí? Vemos acá los ramales linfáticos con las vesículas linfáticas, ¿sí?, por acá detrás del recto, y vemos acá la vejiga, y más abajo, que parece que tuviera una forma de corazón dibujado, la próstata abrazando parte de la uretra de la vejiga. O sea, tenemos los riñones, los uréteres, las entradas de los uréteres en ambas zonas laterales de la vejiga, ¿sí? Por debajo de la vejiga vemos la próstata, la uretra, pene, los testículos a ambos lados y por debajo, ¿no? De esta forma también podemos apreciar la anatomía, ¿sí?, donde podemos ubicar a la próstata. Vemos muy bien acá la vejiga y vemos que la próstata se localiza por debajo de la vejiga y está por delante del recto. Miren qué importancia esto de saber por delante del recto. Importancia clínica, importancia a nivel de diagnóstico. Bien, entonces, aquí hemos más o menos señalado por dónde está la próstata y acá también hemos señalado por dónde está la próstata. Y fíjense que la próstata
¿sí? Está por debajo de la vejiga y de alguna manera abrazando parcialmente al conducto de salida que es la uretra, al conducto de salida que es la uretra después de la vejiga, y que esto tiene una importancia muy de mucha trascendencia justamente por las manifestaciones clínicas que se producen cuando la próstata se enferma. Pero tenemos que saber diferenciar, ¿sí?, de cuántos tipos se enferma la próstata, porque existen 3 tipos, ¿sí?, que tenemos que relacionar 3 tipos para pensar cómo se enferma la próstata. Una de ellas es la prostatitis, en donde vamos a hablar de una inflamación de la próstata, ¿sí?, por muchos causales, y que no necesariamente la prostatitis es privilegio de las personas mayores de edad, sino también de las personas jóvenes de edad. Personas de 20, 25, 30 años pueden sufrir prostatitis, no necesariamente porque la próstata se haya agrandado o algo así, sino porque puedan haber tenido alguna infección de tipo venérea, puedan haber tenido algún traumatismo de origen pélvico, ¿sí?, promiscuidad sexual también, ¿sí?, y son innumerables los casos en cuales una persona joven, ¿sí?, puede tener una prostatitis, lo mismo que una persona adulta. Y después tenemos la hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia prostática benigna. Hiper significa aumento, plasia tejido, nos está hablando de un aumento del tejido de la próstata, pero que su origen y su definición es que es benigna, no es maligna, es un agrandamiento de la próstata. En términos criollos podemos decir que es un engordamiento de la próstata, ¿sí?, pero que es benigno, no tiene, las consecuencias como si fuera un tumor maligno, y vamos a tener muy importante observar estos ganglios, porque ante un tumor, estos tienen mucha trascendencia ante un tumor en una zona cercana, ¿sí?, a la próstata. Bien, ahora, sus siglas son HPV, hiperplasia prostática benigna, y tenemos, ya lo vamos a desarrollar más adelante, y tenemos por otro lado, ¿sí?, el cáncer de próstata, también llamado carcinoma de próstata. El carcinoma de próstata, ya estamos hablando en este caso de una situación más compleja, más delicada, que inclusive puede llevar a la mortalidad. Estamos hablando ni más ni menos que de un aumento de tejido extraordinario en la próstata que es de origen maligno, es decir, que sus células se pueden propagar rápidamente en lo que uno llama metástasis y llevándola a la mortalidad al individuo. Entonces, repasando las 3 formas de afectación de la próstata, habíamos dicho que tenemos primero la prostatitis. Vemos acá en la imagen de una persona, un caballero que está acá parado, vemos la localización de la vejiga, los uréteres y de una próstata y vejigas inflamadas, porque también la vejiga se inflama, también la vejiga tiene consecuencias, ¿sí? Y no solamente las consecuencias recaen sobre este órgano muscular importante, sino las consecuencias también recaen sobre la uretra, ¿sí?, que es el canal de salida de la orina, ¿sí?, hacia fuera. Eso que vamos a ver acá es la otra forma, es la hiperplasia prostática benigna, también llamada adenoma de próstata. En esta imagen vemos la vejiga, vemos acá el orificio vesical, la salida, que sería todo el canal uretrial, ¿sí?, y vemos que acá la próstata, vemos que aquí la próstata, ¿sí?, está abrigando de alguna forma, ¿sí?, el canal uretrial a su salida. En esta otra imagen, que es muy similar a esta, pero con otra particularidad, que aquí ya la próstata tiene un agrandamiento. Fíjese que este agrandamiento está provocando un desplazamiento, ¿sí?, y un acortamiento también de este músculo de la vejiga, el receptor, digamos, de toda la orina, y está también obstruyendo el paso de la orina, ¿sí?,
y provocando una estrechez uretral, ¿no? Provoca una estrechez en la uretra y esto va a traer consecuencias para la salida de la orina. Cabe también recordarles que hay muchas personas que no presentan síntomas cuando hay agrandamiento de la próstata, cuando hay hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué no presentan síntomas? Porque en muchas ocasiones, ¿sí?, el crecimiento de la próstata no es hacia adentro, sino hacia afuera. Por lo tanto, queda despejada la vía o el conducto uretral y no tienen las manifestaciones clínicas de prostatitis. ¿Sí? Es importante también, o sea, no necesariamente una persona que no sufre manifestaciones prostáticas quiera decir que no tiene agrandamiento o no tenga hiperplasia prostática benigna. Lo puede tener, solo que tuvo el privilegio de que el crecimiento no le está obstruyendo la uretra. Bien, se dice que este crecimiento es no maligno, probablemente, ¿sí?, por un aumento relativo de estrógenos sobre la progesterona. Es decir, las hormonas sexuales tienen mucho que ver, ¿sí?, mucho que ver con el agrandamiento de esta próstata, que se suele dar en las personas mayores de 40 años y con mayor frecuencia en las personas mayores de 60 años, ¿sí? Y como les vuelvo a repetir, este agrandamiento por lo general compromete la uretra, produce dificultad a orinar y por lo tanto las manifestaciones que ya vamos a hablar más adelante. La otra forma de afectación de la próstata es el cáncer de próstata. Aquí sí estamos hablando de un crecimiento anormal del tejido, ¿sí?, un crecimiento abrupto anormal del tejido, que va a producir consecuencias enormes, ¿sí?, en la próstata como en los órganos anexos. Y como habíamos visto en la primera imagen de la localización de la próstata, la cantidad de, digamos, ganglios linfáticos, sistema linfático que hay ahí, bueno, esto favorece mucho a su diseminación, ¿sí?, a su metástasis hacia todo el cuerpo. Hablemos un poco del prostatismo, que se puede manifestar tanto en las personas jóvenes como en las personas adultas que están sufriendo de una hiperplasia prostática. ¿Qué manifestaciones clínicas vemos? Ya sabemos que esto generalmente sucede en personas mayores de 40 años, pero con mayor frecuencia en personas mayores de 60 años. Aumenta el grado de crecimiento de la próstata. Ya una de las causas habíamos dicho por aumento de las hormonas sexuales. Tiene un crecimiento androgénico. Bien, es importante pensar en todas estas manifestaciones clínicas, porque no solo son manifestaciones clínicas que impiden, digamos, el normal desenvolvimiento social de las personas, sino que acarrean una serie de cuestiones psicológicas también, ¿no?, en las personas, en este caso en los hombres. Hay dificultad para orinar, hay urgencia, que dice que la persona muchas veces no llega al baño, no llega a orinar, y cuando se da cuenta, digamos, es probablemente que haya orinado un poco por fuera, ¿sí?, porque no llegó a tiempo, no recibió el estímulo a tiempo. También tiene dificultades porque hay interrupción del chorro de orina. ¿Esto qué significa? Que la persona está orinando, pero más bien de repente hay contracciones en su uretra, contracciones en la vejiga, y esto produce, ¿sí?, una interrupción. No produce el vaciamiento de esa vejiga, por lo tanto también produce malestar en la persona. ¿Por qué? Porque seguramente al cabo de un rato nuevamente va a tener un deseo de orinar, y así esto va a ser repetida veces. Muchas veces se va a repetir. O sea, la interrupción es otro problema también que se agrava. Hay mayor frecuencia de orinar. Esto no significa que cada vez que orina vacía la vejiga normalmente. Está hablando de que hay mayor frecuencia, quiere decir que orina de a pocos, y lo hace constantemente.
Obviamente que su estilo de vida, sus hábitos han cambiado mucho. Es una persona que no quiere salir a la calle, no quiere tomar agua, porque sabe que va a tener estas dificultades, que a cada rato va a tener que ir al baño. Es decir, imagínense todo el cuestionamiento que se puede dar a esta persona, ¿sí? Por las dificultades que le está provocando este prostatismo. Se dice que también la persona orina más de noche que de día. Aquí la importancia de que tenemos que tener con los pacientes de buscarle un patrón misional adecuado, de no darle, por ejemplo, bebidas a la noche, porque esto va a provocar que no duerma, va a estar constantemente orinando. Entonces todo esto es una cuestión que ya lo vamos a ver más adelante en los cuidados de enfermería. Lo que también sucede con el chorro miccional, con la orina, con la salida de la orina, es que disminuye el tamaño y la fuerza del chorro. Es decir, normalmente la persona que orina no orina con una fuerza normal, sino con una disminución de esa fuerza, por lo tanto a veces tiene esa posibilidad de mojar el pantalón. Tiene un goteo terminal. ¿Qué significa esto? Que cuando termina de orinar, ¿sí? Él cree que ya terminó de orinar. Una vez que la persona levantó su cierre o levantó, digamos, su pantalón, al rato hay un goteo terminal que le moja el calzoncillo, que le moja el pantalón. Se produce tensiones abdominales con muchas molestias epigástricas, dado que tenemos la vejiga muy cercano, digamos, a la zona, digamos, por debajo de la zona abdominal. Hay una inervación importante ahí que recae sobre molestias gástricas y epigástricas. Hay una retención urinaria importante. Se dice que uno debe tener un volumen de 20 a 40 mililitros. Pasado los 60, digamos, y hay un volumen mayor que genera molestias, y no solamente molestias, sino con los agravamen de que puede provocar también una infección urinaria. Dolor o ardor durante la micción, digamos que comienza a lesionar las paredes internas de la uretra, y al lesionarse las paredes internas de la uretra, lesiona también capilares. Estos capilares se pueden romper, ¿sí? Y presentar un sangrado. Por eso que se dice que hay presencia de sangre en orina y presencia de sangre también en el semen en el caso de que haya una eyaculación. Las infecciones son recurrentes, obviamente, porque hay un depósito o hay un no vaciamiento normal de la vejiga, y esto coloniza, digamos, muchas bacterias y produce una infección urinaria. La eyaculación es dolorosa, por lo mismo que dijimos anteriormente, porque los procesos de constricción y, digamos, dilatación de los músculos no son normales. Hay un pujamiento, hay un forzamiento que produce dolor. Ocasionalmente, debido a toda esta situación o secundariamente, se puede producir una insuficiencia renal aguda o una hiperazoemia. La persona siente sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. Se da cuenta que ha orinado, pero que no ha orinado en su totalidad. Entonces, esa sensación de vaciamiento, ¿sí?, le provoca una distensión abdominal, le provoca un dolor que a veces se irradia hasta la espalda, hasta las caderas, ¿sí?, y no desaparece fácilmente. Hay otros síntomas también vagales, digamos, como náuseas, vómitos, fatiga, que se llama la vejiga, ¿sí? Todo esto es el músculo detrusor de la vejiga, un músculo importante, porque en este se va a provocar tanto una contracción como una dilatación. Vemos los uréteres que desembocan acá en los meatos ureterales, ¿sí? Y la desembocadura de ambos uréteres más el orificio, ¿sí?, la vejiga, el orificio donde se encuentra el esfínter interno, ¿sí?, me provocan una figura geométrica que le llamamos trígono, ¿no?, el trígono vesical. Acá tenemos la próstata, ¿sí?, la próstata abrazando esta glándula prostática, abrazando la uretra, ¿sí? Tenemos que esta parte es musculatura